la misericordia y la omnipotencia divina. Conocerse débil es la fuerza del hombre. Conocer que somos débiles es verdaderamente nuestra fuerza. Vamos tener fuerza cuando nos conocemos como débiles. Bien. El autoconocimiento es el punto de partida para el conocimiento de Dios, para la confianza en su misericordia. Ya hablamos anteriormente del autoconocimiento, y ese autoconocimiento es el punto de partida para conocer la misericordia de Dios. Es necesario, por tanto, reconocer nuestra propia debilidad sin perturbación, sin desaliento, pues esta imperfección será nuestra compañera inseparable. Entonces, esa debilidad será nuestra compañera inseparable hasta el sepulcro. Vamos levar isto hasta el momento de nuestra muerte. Nuestra debilidade nos acompanha durante toda a nossa vida. Em alguns momentos se apresenta mais forte, outros momentos menos, mas sim vai sempre acompanhar-nos. Portanto, esse autoconhecimento nos dará a certeza de que necessitamos de Deus e que sem Ele somos nada. Pero, afirma São Paulo, com Ele tudo podemos em aquele que nos fortalece. Em nossa sociedade del fast food, de la lâmpada que se encende de imediato, muitas vezes nos desalentamos, muitas vezes passa que nos desalentamos porque esperamos uma resposta imediata de Deus. Então estamos acostumados a dizer apaga e apagou, a dizer incende e incendiou, apaga e apagou, incende e incendiou. Pero quando decimos a Deus apaga, por favor apaga, Senhor, apaga, e não apaga, muitas vezes sentimos desalentados. Porque Deus não queria que apagasse. Vamos dizer que estava uma aluna aqui copiando, não? Aí, tomando apuntes, e apaga, e Deus não é para apagar a hora. A hora terminou de apontar? Sim. Então, muitas vezes sentimos desalentados, porque pedimos, e aparentemente Deus não escuta. Um exemplo interessante que dava nosso fundador, muitas vezes parece como um telefone. Quantas vezes passa com vocês, hoje dia com o celular que aparece o número, já sabe quem é, chama de volta, não? Pero los que conheceram essas coisas do passado, do telefone fijo, não sei se alguns já escutaram falar de telefone fijo. Que hoje dia há gente que chega ao telefone fijo, não? Timbra e hace assim. E não, que passa, não? E como envio a imagem por el teléfono, não puedo. Quero compartilhar. Não. Então, quem conhece o telefone fijo vai entender bem, não? Está sonando o telefone. Trim, 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 trim. E você, sim, mira o telefone, pero isso é uma coisa, um minutito, e termina de fazê-lo. E quando... Já. Já não mais. Então, é que assim, muitas vezes passa com nós. Estamos pedindo a Deus. E Deus diz, não é o momento. Eu vou esperar um pouquinho. E quando chega o momento, já não pedimos mais. Já não queremos mais. Desaliento. Devemos recordar que Deus não nasceu na época do fast food. Claro, nasceu aqui, está entre comillas, porque Deus não nasceu, não? Cristo sim nasceu, Deus não. O Hijo nasceu quantas vezes o Hijo de Deus? Vamos dizer uma, não? Como nós rezamos o credo, nascido del Padre antes de todos os siglos. A segunda pessoa da Trindade, o Hijo, tem dois nascimentos. Nascido del Padre antes de todos os siglos e nascido de Maria em la tierra, en el tiempo e la humanidade. Deus conhece melhor que nós o momento exato de ajudar e levantar-nos em nossa caída. Deus sabe o momento exato de nos ajudar. E nos vai ajudar no momento exato. Devemos confiar em Deus. Conoce a história do alpinista, não? É um cuento, não? Para sacar que o alpinista estava aí subindo o Monte Everest, não sei quanto, e de pronto se caiu. Aí quedou colocado na corda. Durante a noite, todo escuro.
Entonces, ¿y ahora qué hago, no? Y escucha una voz, corta la cuerda. Y el tipo, ¿qué? Corta la cuerda. Ah, no, pero corta. No, no voy a cortar. Imagínense, caigo aquí. Y el día siguiente encuentra el tipo muerto, de frío, claro. Everest, un frío tremendo. El tipo está muerto. Y a medio metro estaba el piso. Si hubiera confiado y cortado la cuerda, estaba vivo. Pero no confió. Muchas veces, la desconfianza que tenemos en Dios, perdemos todo. Habíamos hablado aquí de las famosas cartas a las iglesias del libro de Apocalipsis. Eso siempre escuchamos. Muchos no llegaron a leer en Apocalipsis, otros ya leyeron. Pero es interesante para nuestro tema conocer la carta a la iglesia de Filadelfia, en que Dios afirma haber abierto delante de ella una puerta que nadie puede cerrar. Porque a pesar de su debilidad, por eso seleccionamos ese texto de la carta a Filadelfia, por su debilidad ha cumplido la palabra del Señor. Y por eso está preservada será preservada en la hora de la tribulación. Entonces, la iglesia de Filadelfia fue débil, pero fue fiel. Entonces, cuando reconocemos nuestra debilidad, pero somos fieles, entonces ahí sí vamos a tener la verdadera fuerza. Y aquí en la carta de la iglesia de Filadelfia, eso se pone de una manera muy clara. La impotencia del hombre y su propia debilidad ontológica abre delante del ser humano dos posibilidades. Entonces, cuando constatamos nuestra contingencia, cuando constatamos nuestra debilidad, tenemos dos posibilidades. La primera es cerrar los ojos a esa debilidad y no aceptar la debilidad. No acepto que exista esa debilidad. Y la otra es conocer, si es verdad que soy débil, y contar solo con las fuerzas de la misericordia divina. Los que ya tienen hijos adultos saben que los chicos, las chicas también, pasan por un periodo en que dicen, no necesito de mis papás, ¿para qué, no? Y esa cosa, ellos piensan que saben tudo. Yo ya tengo 15 años, ¿no? Ya sé cómo son las cosas. Papá, mi papá es antiguo, es del tiempo que existía máquina de escribir. No sé, yo conozco. ¿Pasa o no pasa? Y ahí no, me voy de esta casa. Y se va de casa, daqui 2 días, papá, ¿sabe qué? Hay que pagar la universidad. Aquí, primera vez que va a preparar la lonchera o va a hacer un viaje. Mamá, por favor, ¿cómo se hace para la maleta? Porque nunca monté una maleta en mi vida. Debemos cerrar los ojos o conocer nuestra debilidad. Esas son las dos opciones que nos presentan, no hay una tercera. O reconocemos nuestra debilidad y buscamos la misericordia divina, o cerramos los ojos a la misericordia divina y ahí no vamos a tener sustento para nuestra debilidad. La primera opción, cerrar los ojos, la primera opción, cerra el hombre en sí mismo, cerra el hombre en su propia nada. E, portanto, não encontrará nenhum suporte para esta debilidade que é incontestável, e levando ao homem a construir sua vida sobre a arena de la falsidade ontológica. A segunda opção leva ao homem a dizer com São Paulo, quando me sinto débil, então é que sou forte. E aí sim temos a verdadeira fortaleza. Porque o homem mais forte do mundo, Goliat, creio que de pronto foi o homem mais forte do mundo, não? Goliat, já foi forte. E chega David com uma pedrita e lo derruba. Se foi Goliat. Venceu David. Então, quando me sinto débil, sou débil, não confio em minhas forças, sino na força de Deus. A força de Deus é pouca ou é muita? É infinita. Portanto, sou forte. Quando me sinto débil, aí é que sou forte. Quando reconozco minha debilidade, aí sou forte, porque tenho a fortaleza de Deus, não minha própria fortaleza que não existe. Esta força que declara São Paulo não vem, portanto, da debilidade, sino do autoconhecimento como débil, que leva o ser humano a buscar o suporte de toda sua vida em Deus,
Las palabras de la carta a la iglesia de Filadelfia dejan claro que Cristo muestra amor a esta iglesia. No por lo que la iglesia ha hecho por Cristo, sino por lo que Cristo ha hecho a la iglesia. La parte correspondiente a la iglesia es reconocer su debilidad y mantenerse fiel a su palabra. Ahí vienen dos puntos principales. Reconocer la debilidad y mantenerse fiel a la palabra. Es decir, mantenerse fiel a Dios. Porque también reconozco mi debilidad, soy débil, voy a parar de sufrir. Reconozco mi debilidad, pero voy a buscar la solución donde no está. Entonces, la parte correspondiente a nosotros es reconocer la debilidad y mantenerse fiel a Dios, fiel a la palabra. Esta situación expresa vivamente la paradoja de la vida cristiana. Fuerza en la debilidad, riqueza en la pobreza. Entonces, somos fuertes cuando reconocemos debilidad. Somos ricos cuando somos pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque verán a Dios. Yo puedo tener dinero o no tener dinero, eso no importa tanto. El tema es, soy pobre de espíritu, yo pongo mi confianza en Dios o en las cosas materiales. Entonces, debilidad, fuerza, riqueza, pobreza. Esta paradoja es lo que va a nos sustentar. Reconocemos nuestra debilidad, tenemos la fuerza de Dios. Reconocemos nuestra pobreza, tenemos la riqueza de Dios. Los tres términos constitutivos de las obras de la iglesia, que menciona la iglesia de Filadelfia: pobreza, palabra mantenida, y nombre no renegado. Aquí está sintetizado un poco el texto de la carta de Filadelfia. Reconoce su pobreza, era una iglesia pobre comparada con otras iglesias de la época. Aquí, cuando hablo en iglesias, el concepto de iglesia particular. Todos hacen parte de la misma iglesia, pero es la iglesia que está en Filadelfia, la iglesia que está, si como podemos decir, la iglesia de Lima, significa que es la iglesia que está bajo la dirección pastoral del arzobispo de Lima. Entonces, en este caso, las iglesias, el concepto de iglesia particular ya existe desde esa época. Entonces, los tres términos constitutivos de la iglesia de Filadelfia: su pobreza, era una iglesia pobre; su palabra mantenida, frente a los herejes de la época, ha mantenido la fidelidad a la palabra; y el nombre no renegado, es decir, que no renegaron del nombre de Cristo, porque otros habían renegado el nombre de Cristo por vergüenza frente al paganismo. Pero la iglesia de Filadelfia nunca negó el nombre de Cristo. Estos tres términos son interdependentes. Del primero sigue el segundo, y del segundo el tercero, y los tres forman un contexto unitario. Al contrario de la iglesia de Laodicea, que está cerrada en su autosuficiencia, Filadelfia se sabe que es débil. Entonces, en la carta a la iglesia de Laodicea, el apóstol, por lo contrario, habla fuerte, porque era una iglesia que se juzgaba autosuficiente. No necesitamos de nadie, nosotros tenemos la fuerza. Entonces, estos fueron duramente criticados por el apóstol. Mientras que la iglesia de Filadelfia, que reconoce su debilidad, esta sí fue alabada. Por tanto, esta humildad delante de Dios es la llave que abre de par en par las puertas de la misericordia divina. En ese sentido, la carta a la iglesia de Filadelfia podía convertirse en la carta a la iglesia de Cristo, a todos los cristianos del mundo, para todos los siglos futuros. Entonces, no una cosa solo para esa iglesia de Filadelfia, sino para todos los siglos futuros, para toda la humanidad.